Capítulo 171. Capítulo de bonificación, entrada de talento del 10º oro. Con respecto a la disposición de Kakashi de Naruto, Ryosuke no dijo mucho. Jiraiya ya había llegado a Konoha y había conocido a Naruto. Con el destino entre los dos, mientras se encuentren, definitivamente habrá chispas. Está bien, entonces ustedes siguen adelante y entrenan. Tengo que irme ahora. Ryosuke asintió. Luego se volvió y se fue. Oye, Brad, ¿cómo te llamas? Yagami Ryosuke. Ryosuke agitó su mano sin mirar hacia atrás. Luego desapareció gradualmente de la vista de varias personas. TCH. ¡Qué mocoso! Jiraiya hizo pucheros, pensando que Ryosuke solo estaba tratando de ser genial. Este niño pequeño no era realmente lindo en absoluto. Pequeño niño, ¿cómo te llamas? Jiraiya de repente miró a Naruto, quien le recordó a su discípulo Minato. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Tío, ¿eres el Sannin del que Kakashi-sensei estaba hablando? ¿Qué es un Sannin? ¿Eres muy poderoso? Naruto le preguntó a Jiraiya como un bebé curioso. Después de escuchar el nombre de Naruto, Jiraiya se sorprendió por un momento. Y luego miró a Kakashi a su lado. Este último asintió ligeramente. ¿El hijo de Minato y Kushina? Jiraiya miró a Naruto frente a él. Naruto realmente se parecía a Kushina. También estaba de mal genio y su cabello era como Minato. Ryosuke no prestó atención a si Naruto entrenaría bajo Jiraiya. En el pasado, Jiraiya no sabía cuán miserable era la condición de vida de Naruto en Konoha. Ahora que había vuelto, definitivamente sabría todo esto a través de varios canales. Ya sea por culpa o algo más, Jiraiya iría al propio Naruto. No había necesidad de que Ryosuke se entrometiera en este asunto. Lo que más le preocupaba ahora era la integración de las 3 entradas de talento, legendario Sannin. Al encontrar una silla para sentarse, Ryosuke sacó una gota de sangre que había recibido de Jiraiya antes, y la convirtió en una entrada de talento. Sannin legendario, púrpura, uno de los legendarios Konoha Sannin. Si reúne las otras 2 entradas legendarias de talento Sannin, pueden fusionarse en un legendario Sannin de oro. Sage Arts Power más 400%. Habilidad creativa más 400%. Viene con el método de entrenamiento del modo Sage de Mount Miboku. 1. La entrada de talento transformada de Jiraiya aumentó el poder de Sage Arts. También había una habilidad creativa, que Ryosuke ignoró directamente. 6. Como era de esperar, también estaba el método de entrenamiento del modo Sage de Mount Miboku. Ryosuke echó un vistazo a la entrada del talento y descubrió que el método de entrenamiento del modo de sabio de Mount Miboku también necesitaba la cooperación de objetos externos. De lo contrario, la dificultad sería tan alta que sería casi imposible aprenderla con éxito. El siguiente paso es la fusión. Para ser honesto, Ryosuke lo esperaba. Los atributos de las 3 entradas de talento, Sannin, de talento no fueron malos. Aumentan el poder de Taijutsu, Ninjutsu e incluso Sage Arts. Si la entrada de talento fusionada fuera basura, o no tan buena como la combinación de los 3, entonces Ryosuke realmente estaría sin palabras. Sistema, fusione las entradas de talento, Sannin, de talento. Din. ¿Estás seguro de la fusión? Después de la fusión, las entradas originales de talento desaparecerán. Confirmar. Ahora que había llegado a este punto, no había necesidad de dudar. Después de que Ryosuke confirmó la fusión, las 3 entradas de talento púrpura, Sannin legendario, en su panel de personajes se fusionaron en una entrada de talento de oro, Sannin legendario. No seas basura. Ryosuke rezó en su corazón. Luego miró los atributos de esta entrada de talento recientemente fusionada. Sannin legendario, oro, el legendario Konoha Sannin, el heredero de las 3 grandes áreas de sabio del mundo, el pionero de la época, la columna vertebral del futuro. Y el creador de la leyenda. 1. Taijutsu Power más 800%. Ninjutsu Power más 800%. Sage Arts Power más 800%. Viene con el modo de sabio perfecto. 8. Jaja. Excelente entrada de talento. Cuando Ryosuke vio la entrada de talento del oro fusionado, no pudo evitar reír. Esta entrada de talento fue una colección de la esencia de las 3 entradas legendarias de talento de Sannin Purple. Taijutsu Power, Ninjutsu Power y Sage Arts Power Bonus se combinaron en esta entrada de talento. Y su valor no era bajo. Todos ellos fueron un 800% de bonos.
Unes 8 veces completos. Sin mencionar las 2 bonificaciones de Taijutsu y Ninjutsu que Ryosuke ya había obtenido. 2. Solo el aumento del 800% en el poder de Sage Arts ya lo había alegrado. 1. Sage Arts es mucho más poderosa que el ninjutsu ordinario. Ahora que tenía una bonificación de potencia 8 veces además de eso, el efecto debería ser mucho mayor. Si algunos de los ninjutsu existentes de Ryosuke se usan con el chakra senjutsu en lugar del chakra normal, su poder y efecto se dispararán varias veces. Junto con la bonificación del 800%, ¿esos ninjutsu que ya eran muy poderosos ahora podrían destruir un país pequeño? Invencible. Además, Sage Arts también es ninjutsu, por lo que también disfrutará de la bonificación de poder de ninjutsu. 5. Ryosuke no pudo evitar hacer un sonido TSK-TSK. El atributo de la bonificación de potencia de Sage Arts debería ser muy raro. Es diferente de algunos otros bonos. La ventaja de Sage Arts Power multiplica la potencia después de que se aplica la bonificación del poder ninjutsu y no se agrega a la bonificación de potencia ninjutsu. Por lo tanto, su efecto fue más explosivo. 1. Incluso el dueño de la entrada del talento, Ryosuke sintió que esto era demasiado. ¿Qué? ¿Todavía no puede matar una potencia de 6 caminos a nivel? Eso está bien. Ahora, estaba un poco lejos del nivel de 6 caminos. Con la entrada de talento de oro, Sannin legendario, la fuerza de Ryosuke había mejorado aún más. Capítulo 172, Modo de sabio perfecto. Ahora su fuerza estaba en el nivel de rutas Quasi Six. Ryosuke no era básicamente diferente de una potencia de nivel de 6 caminos ordinarios. Y la razón por la que casi podía alcanzar el nivel de 6 caminos era porque la bonificación dada por las entradas de talento era demasiado fuerte. Permitió que Ryosuke hiciera posible lo imposible. Podría hacer lo que otros no pudieron. Y a pesar de que Ryosuke no tiene el poder de 6 caminos, es básicamente inmortal con la entrada de talento de Idan. Y si tuviera 10.000 puntos de experiencia para mejorar la entrada del talento, del cuerpo inmortal, entonces su vitalidad podría ser aún mayor que la de una potencia de 6 caminos. Por lo tanto, en realidad, no era un gran problema considerar que el Ryosuke actual tenía 6 potencia de combate a nivel de ruta. Si lo evaluaron estrictamente, podría llamarse nivel de rutas Quasi Six. Esta entrada de talento de oro, Sannin, es demasiado fuerte, y la ventaja del poder de las artes de Sage es demasiado desafiante. El punto es, esta entrada de talento incluso me enseñó directamente el modo sabio. Las 3 entradas de talento púrpura anteriores requirieron que Ryosuke aprendiera a usar el modo Sage solo. Pero esta entrada de talento dorado dotó directamente a Ryosuke con diversas experiencias y habilidades del modo Sage, lo que le permite ingresar al modo Sage directa y perfectamente en un solo paso. Y este fue incluso el modo de sabio perfecto. ¿Qué es el modo Sage perfecto? No importa cuál del modo de sabio de las 3 grandes áreas de sabio sea, no es perfecto. Porque para ingresar a estos modos Sage, un proceso de absorción de la energía natural es obligatorio. Dejando de lado si el proceso es largo o corto, existe. Incluso Senju Hachirama, quien básicamente había dominado el modo Sage perfectamente, necesitaba un poco de tiempo para absorber la energía natural antes de poder ingresar al modo sabio. Pero Senju Hachirama fue extremadamente rápido y solo le tomó un poco de tiempo ingresar al modo Sage. Pero el modo de sabio perfecto obtenido por Ryosuke de la entrada del talento no requiere que absorba activamente la energía natural. Puede absorber pasivamente la energía natural, y luego fusionarla con su chakra para producir chakra senjutsu. El chakra senjutsu resultante se almacenará en el cuerpo de Ryosuke y nunca se disipará. A menos que se consuma, la cantidad de chakra senjutsu no disminuirá. Ahora, el chakra senjutsu de Ryosuke seguirá aumentando sin que él necesite hacer nada. En cierto sentido, tiene un chakra senjutsu ilimitado. La cantidad de chakra en el cuerpo de Ryosuke ya era bastante grande. Fue suficiente para permitirle usar más de una docena de ninjutsu como Bars Rasengan. En teoría, el chakra senjutsu en su cuerpo nunca disminuirá, solo aumenta. De ahora en adelante, nunca le faltará el chakra senjutsu. Podría ingresar al modo Sage en cualquier momento que quisiera. Incluso podría estar permanentemente en modo sabio si quisiera. Porque el mantenimiento del modo Sage solo consume menos del 1% de su generación pasiva de chakra senjutsu. Ryosuke podría ignorar por completo esta pequeña cantidad de chakra senjutsu. Tengo que probar este modo sabio. Ryosuke estaba ansioso por probar el modo de sabio perfecto.
E inmediatamente se teletransportó a una costa a miles de millas de distancia a través de la técnica de Dios Flying Sander. Aquí es donde a menudo prueba algunos poderosos ninjutsus. El mar podría manejar todo, incluyendo aquellos ninjutsu que se dijo que eran capaces de destruir el mundo. Pero tuvo mala suerte para esta área costera. Afortunadamente, no había gente por aquí, por lo que no tenía que preocuparse de que se sumerjan debido al agua de mar turbulenta y similares. Después de que Ryosuke vino aquí, aplaudió, movilizó el chakra senjutsu en su cuerpo y entró en modo sabio. Modo sabio. En este momento, un chakra dorado senjutsu estalló del cuerpo de Ryosuke, ardiendo como una llama en su cuerpo. Su largo cabello estaba al revés. Parecía un Super Saiyan del mundo del dragón. Muy bien. Al mismo tiempo, apareció una marca en la frente de Ryosuke. La marca parecía una luna creciente y estaba rodeada de líneas en forma de vid. Al mismo tiempo, los ojos rojos originales de Ryosuke se volvieron de oro. Todo su cuerpo irradiaba una aura majestuosa. ¿Es este mi modo de salvia? Ryosuke sacó un espejo y miró su apariencia actual. Su modo de sabio era bastante diferente del modo de sabio de otras personas. La primera diferencia fue que las llamas doradas ardían en todo su cuerpo. Era un poco como Gai cuando había abierto la puerta 8. Y un poco como la transformación de un Super Saiyan. Aunque el movimiento era un poco ruidoso, fue realmente genial. Ryosuke estaba bastante satisfecho con su apariencia en este momento. Impresionante. Fuerte. Tenía ambos. Además, solo tenía muy pocas marcas en su rostro. Crescent Moon, ¿no es esto como mi Mangekyo Sharingan? Ryosuke sintió que esta marca era diferente de persona a persona. Su marca era un poco como su Mangekyo Sharingan. Mis ojos también se han vuelto dorados. Me pregunto qué pasará si activo mi Mangeki o Byakugan en este estado. Ryosuke inmediatamente trató de activar el Byakugan y Mangekyo Sharingan. Primero activó el Byakugan. No aparecieron las venas azules y sus ojos no se volvieron blancos. Sus ojos todavía estaban dorados, sin ningún cambio. Luego cerró los ojos y activó el Sharingan. Esta vez, sus ojos cambiaron un poco. El color todavía era dorado, pero el patrón de Mangeki de Ryosuke apareció en los ojos dorados, y las 5 líneas negras se volvieron plateadas. No parecía irradiar ningún sentimiento malvado en absoluto, pero emitió el poder celestial y la majestad sagrada. Era completamente diferente del Mangeki Sharingan original. Pero no hubo cambios en el poder. Capítulo 173. Actualización del tercer sistema. Sage Art Fire lanzamiento, Bars Rasengan. Ryosuke arrojó una pelota ardiendo con llamas doradas muy lejos. Después de volar a 1000 metros de distancia, la explosión dorada Rasengan explotó en el cielo, y la bola de fuego de temperatura ultra alta envolvió un área dentro de un radio de más de 2000 metros. Auge. La superficie del mar de abajo fue desenterrada, formando una enorme depresión. Los árboles en la orilla fueron aplastados instantáneamente en pedazos. La tierra se rompió. Era una escena del día del juicio final. Espantoso. Ryosuke esquivó con la técnica de Dios Flying Sander para evitar ser herido por su propio ataque. El rango se ha vuelto más grande y el poder es aún mayor. Aproximadamente docenas de veces. El propio Ryosuke se sorprendió. El poder destructivo de este golpe fue demasiado grande. Incluso si la forma completa de Uchiha Madara lo enfrentara, se haría pedazos en el acto. Este movimiento había excedido el poder de un nivel normal de 6 caminos. Y el clan Tsutsuki no puede absorber el chakra senjutsu. Por lo tanto, este movimiento puede representar una amenaza fatal para el clan Tsutsuki. Ahora, no tengo que preocuparme por el clan Tsutsuki. 5. Ryosuke pensó con una sonrisa de conocimiento. De hecho, dado que su fuerza había alcanzado el nivel Super Kage, Ryosuke había comenzado a preocuparse menos por la futura cuarta gran guerra ninja. Lo que estaba más preocupado fue la crisis del clan Tsutsuki que invade la Tierra en el futuro. En ese momento, su fuerza no estaba cerca del nivel de 6 caminos. Pero ahora estaba bien. El poder de Sage Arts había alcanzado el nivel de 6 caminos. Por lo tanto, incluso si las personas del clan Tsutsuki venían a la Tierra ahora, Ryosuke no tenía ningún miedo en absoluto. En el peor de los casos, él solo lucharía contra ellos. ¿Quién tiene miedo de quién? Después de probar el poder de su sabio arte, Ryosuke fue satisfecho y regresó a Konoha. El modo de sabio perfecto era realmente fuerte. Era tan poderoso que el propio Ryosuke estaba muy sorprendido.
Pero lo verdaderamente poderoso de esta entrada de talento fue en realidad esos bonos. Sin esos bonos, la fuerza actual de Ryosuke estaba en realidad solo en el nivel de Jiraiya, o peor aún. 5. Después de todo, de él no tenía atributos como el cuerpo de sabio y la bonificación de potencia de la pupila. Ryosuke no se atrevería a usar su manjo a voluntad. 1. Si no hubo un bono de poder de las artes de Sage y la bonificación de potencia ninjutsu, el poder destructivo se desplomaría por cientos de veces. El poder destructivo del nivel de 6 caminos caería al nivel de un ninjutsu de rango S. 4. Pero estas entradas de talento en sí mismas pertenecían a Ryosuke, y él no desegiría todas las entradas de talento tontamente. Por lo tanto, no existía la exclusión de las entradas de talento. De vuelta a Konoha. Ryosuke sintió una repentina sensación de debilidad después de salir del modo sabio. No era que se hubiera debilitado. De hecho, acababa de regresar a su estado original. Inevitablemente se sintió un poco incómodo. Ryosuke pensó para sí mismo mientras caminaba hacia la calle con la mayoría de los hoteles. Si mi Sharingan puede evolucionar a Eternal Maniki, puede ponerse al día con mi fuerza en modo salvia, pero para despertar Eterna Maniki, se necesita el manjo de un pariente de sangre. Mi línea de sangre Uchiha fue dada por la entrada del talento, donde encuentro a los parientes de sangre que tienen manjo. Entonces, el enfoque normal simplemente no funcionará para mí. Necesito encontrar otra manera. Pero, ¿cómo encontrar otra forma? 1. Ryosuke lo pensó y se dio cuenta de que solo podía confiar en entradas de talento. Olvídalo, no necesito preocuparme por eso ahora. Mi fuerza actual ya está en el nivel de caminos Quasi Six, y un par de manjo eterno no me cambiarán la vida. Ryosuke sacudió la cabeza y simplemente dejó de pensar en ello. Y en este momento, Din. Se ha detectado que el anfitrión ha sido equipado con 10 entradas de talento de oro, y el sistema está a punto de comenzar la segunda actualización. Al escuchar este aviso del sistema, Ryosuke detuvo su movimiento. ¿Actualización del sistema? ¿No es un poco la respuesta del sistema un poco lenta? Ryosuke sonrió. Luego observó cómo apareció una barra de progreso dorada en su mente y comenzó a moverse. 1%, 5%, 10%. La barra de progreso aumentó muy rápidamente. En que es de un minuto, alcanzó el 100%. Din. La actualización del sistema está completa y la nueva función, síntesis de entrada de talento, está habilitada. Escuchar el aviso. Ryosuke abrió inmediatamente el panel de caracteres para verificar la información específica de esta nueva función que se agregó después de que el sistema se actualizó esta vez. Parecía que debería ser una función que podría combinar múltiples entradas de talento juntas. Pero el efecto específico solo podría ser conocido después de verificar. Pronto, Ryosuke encontró un botón que significa esta nueva función, síntesis de entrada de talento. 3. Después de hacer clic, apareció una interfaz sintética. Había 3 cuadrículas en la interfaz. 2 en la parte superior y 1 en la parte inferior. Las 2 cuadrículas anteriores eran blancas y las entradas de talento a ser sintetizadas deben colocarse allí. Y la cuadrícula de abajo era de oro. Fue donde se mostrarían las entradas de talento sintetizadas. Esta función de síntesis también tenía la opción de aceptar y declinar. Después de la síntesis, Ryosuke podría elegir aceptar o declinar. Si elige declive, el sistema le devolverá las 2 entradas de talento anteriores. Pero la síntesis requiere una cierta cantidad de puntos de experiencia. Si se niega, este punto de experiencia se desperdiciará. Pero el precio no era costoso. Solo se cobrarían 100 puntos de experiencia a la vez. Se podría decir que es muy barato. El efecto de la síntesis fue que había una cierta probabilidad de que se sintetizara una entrada de talento de nivel superior. Capítulo 174. Función de síntesis. Es decir, si se combinan 2 entradas de talento blanco, existe la probabilidad de que se pueda obtener una entrada de talento verde. Si se combinan 2 entradas de talento de oro, existe una cierta probabilidad de obtener una entrada de talento a nivel de Dios. Pero Ryosuke realmente no creía en esta probabilidad. Incluso si su suerte no era mala, pero como se mencionó anteriormente, cuanto mayor sea el nivel de las entradas de talento que se sintetizarán, menor es la tasa de sintetizar una entrada de talento de nivel superior. Pero la tasa mínima no será inferior al 0.0001%. 1 en 1 millón.
Ryosuke estaba casi seguro de que la combinación de entradas de talento de oro sintetizando con éxito una entrada de talento a nivel de Dios fue de aproximadamente 1 en 1.000.000. ¿Qué probabilidad tan baja? A menos que Lady Luck le dé un beso, sería imposible para él obtener una entrada de talento a nivel de Dios a través de la síntesis. Además de desperdiciar 100 puntos de experiencia, no habría otros resultados. Sin embargo, no es rentable sintetizar entradas de talento de bajo nivel. 100 puntos de experiencia son suficientes para mejorar una entrada de talento verde al azul, por lo que el estándar mínimo para la síntesis debería ser la entrada de talento azul. Ryosuke echó un vistazo a las entradas de talento que tenía. El más bajo era morado. Y entre ellos, hubo algunas entradas inútiles de talento, pero para aumentar el número de entradas de talento equipadas para cumplir con los requisitos para la segunda actualización, no desmanteló estas entradas inútiles de talento. Sin embargo, Ryosuke no esperaba que la condición de activación para la segunda actualización fuera equipar 10 entradas de talento de oro. Afortunadamente, esta vez, las entradas de talento, legendaria Sannin, se fusionaron, lo que le permitió obtener con éxito la 10ª entrada de talento de oro. De lo contrario, no importa cuántas entradas de talento púrpura equipó, sería inútil. No activaría una segunda actualización del sistema en absoluto. Las 2 entradas de talento de First Dark Kage y Akamaru's Master son las más inútiles. No necesito sus atributos en absoluto. Por lo tanto, puedo sintetizarlos e intentar ver si la probabilidad de éxito es alta o baja. Ryosuke escaneó las entradas de talento, y luego encontró 2 entradas de talento que pensó que eran las más inútiles. Se preparó para verificar primero la probabilidad de éxito de la función de síntesis. De todos modos, incluso si no tiene éxito, puede optar por rechazar y la pérdida solo será de 100 puntos de experiencia. Ryosuke puede permitirse perder solo 100 puntos de experiencia. No equipó estas 2 entradas de talento y luego las movió a la interfaz de síntesis. Y los colocó en las 2 cuadrículas de arriba. En este momento, el botón de síntesis que originalmente era gris debajo de él se iluminó. Ryosuke presionó el botón de síntesis con su mente. En este momento, 2 rayos dorados de luz conectados desde las 2 cuadrículas superiores a la cuadrícula inferior. Solo un momento después, nació una nueva entrada de talento. Din. Felicitaciones a ser anfitriones por sintetizar la entrada del talento, Assassin, Purple. Al ver la entrada de talento sintetizado, Ryosuke sacudió la cabeza. Sabía que la tasa de éxito sería basura. Ryosuke también esperaba el primer fracaso. Miró los atributos de esta entrada de talento, asesino. Y descubrí que era un poco mejor que las 2 entradas de talento anteriores, pero todavía no era lo suficientemente bueno. Se agregó una bonificación del efecto de ocultación y una bonificación de daño cuando se usa un ataque furtivo. El primero fue muy útil, pero Ryosuke tuvo una mejor entrada de talento para esto llamado, invisible. Este último en realidad no estaba mal. Pero con la fuerza actual de Ryosuke, no había necesidad de participar en ataques furtivos. Entonces en realidad era opcional. Entonces decline. Ryosuke hizo clic, decline. Inmediatamente, la entrada de talento, Assassin, en la cuadrícula de oro inferior desapareció, y las 2 entradas de talento en las 2 cuadrículas superiores regresaron. Intentemos de nuevo. Ryosuke quería probar algunas veces más. Si pudiera sintetizar una entrada de talento de oro después de 10 veces, se consideraría un éxito. Después de todo, solo se consumen 100 puntos de experiencia a la vez. Incluso si se sintetiza 10 veces, solo cuesta 1000 puntos de experiencia. 1000 puntos de experiencia son suficientes para mejorar una entrada de talento azul a purple. Y en ningún lugar lo suficientemente cerca como para mejorar una entrada de talento púrpura al oro. En realidad, incluso si la síntesis exige dentro de 90 intentos, se considerará una ganancia. Si toma más de 90 intentos, si las propiedades de la entrada de talento sintetizada son particularmente buenas, estaría bien. De lo contrario, sería más o menos una pérdida. Luego, Ryosuke sintetizó una y otra vez. Segundo fracaso. Falló por tercera vez. Cuarta vez, todavía falló. Después de 11 intentos. Incluyendo el primer intento, había fallado un total de 12 veces. Ryosuke perdió 1200 puntos de experiencia. Sus puntos de experiencia gratuitos que habían superado los 5000 puntos habían vuelto a caer a principios de los años 4000. 8 veces más. Si todavía fallo, lo olvidaré de hoy.
Ryosuke lo pensó y decidió sintetizar 8 veces más hoy, haciendo sus intentos totales 20 veces. Si todavía falla, significa que hoy no tiene mucha suerte. Luego esperaría 2 días, o haría algo de síntesis mañana para ver la situación. La 13ª síntesis. Ryosuke vio caer sus puntos de experiencia restantes de 4123 puntos a 4023 puntos, sintiéndose un poco doloridos en su corazón. Después de todo, estos fueron los puntos de experiencia que había acumulado con gran dificultad. Por supuesto, se sentiría mal. ¿Por qué el efecto de síntesis es un poco diferente esta vez? Ryosuke miró la cuadrícula repleta de luz dorada. Los 12 veces anteriores, no había un efecto tan ligero. ¿Podría ser? Din. Felicitaciones a ser anfitriones por sintetizar la entrada del talento, Sombra Sportsman, oro. En realidad tuvo éxito. 13 intentos de síntesis cuestan 1300 puntos de experiencia, más 2 entradas de talento púrpura. El costo total no fue más de 3300 puntos de experiencia. No esperaba obtener una entrada de talento de oro. Ryosuke examinó estáticamente la brillante entrada del talento en la interfaz de síntesis. Capítulo 175. Cambios en la función inactiva. Shadow Sportsman, oro, eres un espadachín de sombra de renombre mundial. Tu espada es excelente. Cualquier objetivo que mate se convertirá en tu sombra y lo usará. 3. Potencia de espada más 1000%, sombra potencia más 800%, viene con la espada devora de la sombra. 7. ¿Sombra de sombra? ¿Puede convertir el objetivo asesinado en mi sombra? Cuando Ryosuke vio esta entrada de talento, lo primero que pensó fue el clan Nara. 2. Su técnica secreta pudo controlar sus sombras, y habían creado muchas técnicas secretas sobre la base de las sombras. Y la entrada del talento, Shadow Sportsman, tuvo el efecto de convertir al objetivo muerto en una sombra. En cuanto a cómo podrían usarse estas sombras, Ryosuke tendría que probarlo. Los atributos de esta entrada de talento también fueron muy buenos. El poder de la espada aumentó en un 1000%. También aumentó la fuerza de la sombra en un 800%, lo cual fue muy bueno. ¿Simplemente no sabía cuál era la base para calcular la fuerza de una sombra? ¿Se calculó según él? ¿O se basó en la fuerza del objetivo asesinado? Probablemente debería ser lo último. De lo contrario, ¿cuál sería la diferencia entre matar a una persona al azar y matar a una persona fuerte y luego quitarle la sombra? Entonces, ¿por qué tendría que molestarse en ir a esos hombres fuertes para matarlos? Podría ir a buscar una persona normal. Además, ¿esta entrada de talento en realidad vino con un arma? Esta fue la primera vez que Ryosuke había visto una entrada de talento con un objeto real. Probemos esta entrada de talento. Ryosuke no podía esperar para revisar la entrada del talento, Sombra Esborzor. Él eligió directamente equipar esta entrada de talento. Después de un momento, Ryosuke entendió sus dudas anteriores. La fuerza de la sombra del objetivo asesinado dado por la entrada del talento del espadachín de la sombra se calculó de hecho de acuerdo con la fuerza del objetivo asesinado. Pero debido a que la sombra no tiene sustancia, naturalmente no existe el chakra. Por lo tanto, la fuerza de la sombra depende de la velocidad pura. Cuanto más fuerte es la sombra, cuanto más rápido se mueva. Además, debido a que es una sombra, la mayoría de los ataques son ineficaces contra ella. Por ejemplo, los ataques físicos no tienen efecto. La mayoría de los ataques ninjutsu también son ineficaces. Pero el lanzamiento de Yin y el lanzamiento de Yang son excepciones. 1. Además, el lanzamiento de Lightning también tuvo un cierto impacto en las sombras. Pero no fue tan grave como la liberación de Yin o Yang. 1. Además, la técnica secreta de la manipulación de la sombra del clan Nara podría considerarse como una némesis de esta habilidad. Porque su técnica secreta de sombra podría congelar las sombras controladas por Ryosuke. Y la falta de luz también fue un contador difícil de esta habilidad. En un lugar donde no hay luz, las sombras no pueden existir. 6. Entonces debe haber luz para que existan sombras. Desde este punto de vista, la capacidad de controlar las sombras dadas por esta entrada de talento de espadachín de la sombra tenía muchas limitaciones. Pero esto todavía no podía ocultar el poder de esta habilidad. Después de todo, las sombras podrían ignorar la mayoría de los ataques. No puedes lastimarlo, no puedes detenerlo, solo puedes escapar. Una vez que no puedes vencerlo, solo puedes ser asesinado. Antes,
Ryosuke pensó que la espada que devoraba la sombra unida a la entrada del talento era solo una espada, pero resulta que ese no era el caso. En realidad, permitió a Ryosuke unir para convertir cualquier espada en una espada devora sombra. Entonces, cualquier arma tendría el efecto de devorar sombras. Ryosuke podría convertir el objetivo asesinado por él en su sombra. Además, Ryosuke también podría integrarse en su propia sombra al sostener la espada devora la sombra. Esto le permitiría atrapar al objetivo por sorpresa. Ryosuke puede mezclarse con la sombra. Y luego la sombra puede moverse silenciosamente al objetivo. Luego, puede salir de la sombra y darle al objetivo un golpe fatal. Esta habilidad era bastante adecuada para un ninja. Pero, Ryosuke ya no era un ninja en el sentido convencional. 2. No necesitaba usar ese método para matar a un enemigo en absoluto. Ya había aprendido la técnica Flying Thunder God, que era mucho más útil que mezclarse con las sombras. Después de todo, todavía se pueden encontrar sombras. ¿Pero teletransportación? ¿Cómo puede el enemigo descubrir con anticipación? 1. Simplemente dependería de qué tan rápido pudieran reaccionar. Si no son lo suficientemente rápido, básicamente morirán. Es una buena entrada de talento, y si puedo controlar miles de sombras, el efecto será bastante poderoso. Ryosuke está muy satisfecho con esta entrada de talento de oro sintetizado. Pero en lo que respecta a una entrada, la entrada de este espadachín de la sombra ya es de la más alta calidad entre las entradas doradas. Después de todo, incluso si Ryosuke solo tuviera esta entrada de talento, podría convertirse en la pesadilla de innumerables personas. Ahora tengo 11 entradas de talento de oro. Me pregunto cuántas entradas de talento de oro se necesitan para la próxima actualización del sistema. ¿O es necesario obtener una entrada de talento a nivel de Dios para la tercera actualización del sistema? Esta no era una suposición aleatoria. Después de todo, la primera actualización del sistema solo requería un número específico de entradas de talento, y no había requisito para el nivel de las entradas de talento en sí. Pero la segunda actualización del sistema requirió 10 entradas de talento de oro para estar equipadas. Los requisitos habían sido planteados por un gran margen. Luego, para la tercera actualización del sistema, era muy probable que se necesitarían entradas de talento de nivel. Pero a partir de ahora, Ryosuke no tenía una sola entrada de talento a nivel de Dios. 5. Solo podía buscar una oportunidad para ver si podía sintetizar uno. En cuanto a nivelar una entrada de talento de oro con puntos de experiencia, olvídalo. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevará eso? Por cierto, me pregunto si hay algún cambio en la función inactiva después de esta actualización. Ryosuke de repente pensó en su suposición anterior, y rápidamente miró las 3 ranuras inactivas debajo del panel de personajes. Mirando esto, realmente hizo que Ryosuke descubriera el cambio de esta antigua función. En primer lugar, se había aumentado el número de ranuras inactivas. Eran 3 antes. Las 3 entradas de talento de oro de Son of Destiny, la misericordia de Asura, y el resentimiento de Indra, se colocaron en esas 3 ranuras inactivas. Y ahora, el número de ranuras inactivas había aumentado a 5. Había 2 espacios más vacíos. Hay 2 espacios más. Los puntos de experiencia obtenidos por el ralentí en un solo día también han aumentado. Una mirada de sorpresa apareció en los ojos de Ryosuke. Si aumenta el número de ranuras inactivas, solo podría considerarse como una pequeña sorpresa. Luego, el aumento en los puntos de experiencia ganados por día hizo que Ryosuke fuera muy emocionado. Capítulo 176. Capítulo de bonificación, el dilema de Karin. Con la función inactiva original, solo se agregarían 10 puntos de experiencia a una entrada de talento de oro después de inactivo durante todo un día. En este caso, se necesitarían 10.000 días para que se actualice una entrada de talento de oro. Eso fue más de 27 años. Pero ahora, los puntos de experiencia obtenidos por el ralentí habían aumentado de 10 puntos al día a 10 puntos por hora. Eso es 24 veces más que antes. Originalmente, una entrada de talento de oro tomaría más de 27 años en mejorarse. Pero ahora, solo tomaría un poco más de un año actualizar con éxito a una entrada de talento a nivel de Dios. 9. Este impulso es simplemente fenomenal. Además, las 3 entradas de talento de oro anteriores habían estado en la ranura ociosa durante más de 2 años. En este momento, se habían acumulado miles de puntos de experiencia. Calculando según la eficiencia inactiva actual, era equivalente a aproximadamente un mes de puntos de experiencia.
Es equivalente a un poco más de un mes. Es realmente incómodo cuando lo pienso. Ryosuke murmuró. Más de 2 años de trabajo fue equivalente a solo un mes. Si el sistema se hubiera actualizado antes, ya tendría más de una entrada de talento a nivel de Dios. Olvídalo, no es demasiado tarde. Esta vez puso las 2 entradas de talento de oro, Sannin legendario, y, hombre aprobado por Uchiha Madara, a las ranuras inactivas. 1. El Sannin legendario fue una elección obligada porque tenía el atributo único de bonificación de potencia de arte Sage. Y la entrada del talento, hombre aprobado por Uchiha Madara, también fue muy alto en la lista de prioridades de actualización. Ryosuke quería ver cuán buena sería la versión perfecta de 8 puertas internas después de la actualización. Ahora, podría abrir la 6ª puerta sin ningún efecto secundario. ¿Qué pasa después de la actualización? ¿Abrir sin esfuerzo la 7ª puerta? ¿O tal vez incluso la puerta de 8? 1. Pero pase lo que pase, seguiría siendo muy bueno. Y los otros atributos de esta entrada de talento también fueron muy buenos. El poder, la recuperación y la aptitud física de Taijutsu, estos 3 atributos fueron muy útiles. Por lo tanto, entre las muchas entradas de talento de oro, Ryosuke eligió estos 2 primero. De todos modos, no era más que esperar alrededor de un año. En ese tiempo, estas 5 entradas de talento de oro se actualizarían a entradas de talento a nivel de Dios. Esto fue sin considerar si el sistema se actualizaría por tercera vez durante este periodo de tiempo. Si ocurriera la tercera actualización del sistema, la función inactiva definitivamente mejoraría. Ahora, había 5 espacios inactivos. Con la tercera actualización del sistema, habrá al menos 7 ranuras inactivas, ¿verdad? A partir de ahora, los puntos de experiencia obtenidos por día fueron de 240 puntos. Eso significa 10 puntos de experiencia en una hora. En el futuro, tal vez serán 10 puntos de experiencia en un minuto. Si realmente se convierte en 10 puntos de experiencia por minuto, entonces serán 600 puntos por hora y 400 puntos de experiencia por día. En menos de un día, una entrada de talento púrpura se actualizará al oro. En 7 días, una entrada de talento de oro se actualizará al nivel de Dios. Con esta eficiencia, ¿necesitaría preocuparse de que las entradas de talento se actualicen lentamente? Pero 400 puntos de experiencia al día solo era la ilusión de Ryosuke por el momento. ¿Podría realmente suceder? Eso dependería de la próxima actualización del sistema. De todos modos, solo podía pensarlo por ahora. En la puerta de un hotel, Karin estaba mirando a su alrededor expectante. Era como si estuviera esperando que llegara alguien. La segunda sesión del examen de Chunin terminó ayer, pero ¿por qué Ryosuke-kun no ha venido a verme? Ryosuke-kun debe estar ocupado con otras cosas. Puedo esperar. Karin, vamos. Desde que Ryosuke-kun dijo que vendría a ti, definitivamente vendrá. Pero, ¿ya es el segundo día? ¿Ryosuke-kun ya me ha olvidado? No, no, no. ¿Cómo podrías pensar eso, Karin? Ryosuke-kun es muy amable. Y él es tan guapo. ¿Cómo podría ser ese tipo de persona? Debe estar ocupado con otras cosas más importantes, por lo que se retrasó. Karin había estado esperando desde ayer. Después de esperar un día entero, ni siquiera durmió mucho por la noche. Ella comenzó a correr por la puerta del hotel temprano en la mañana para esperar a Ryosuke. El dueño del hotel no pudo soportarlo más, y le dijo a Karin que podía ir a su habitación para descansar y esperar. Si alguien viniera a encontrarla, él le aseguró que definitivamente le notificaría. Pero Karin era terco y planeaba esperar a la puerta sola. Parecía que tenía miedo de que si no esperaba afuera, se perdería algo. Al ver que el momento ya era mediodía, Karin tocó su estómago vacío. Ella tenía hambre. Pero Karin no se atrevió a irse, por temor a que Ryosuke viniera a buscarla tan pronto como se va. Si ella no está allí cuando llega Ryosuke, ¿no lo extrañará? Entonces Karin solo pudo soportar su hambre, y continuar con pararse en la calle frente al hotel. Después de más de media hora, Karin parecía ver algo. Sus ojos se iluminaron y corrió en un instante. Ryosuke-kun. Ryosuke, que estaba caminando en esta calle, sintió una figura pelirroja que saltaba a sus brazos. Si no fuera por el hecho de que esta persona era Karin, habría esquivado. ¡Boh! Ryosuke-kun, finalmente estás aquí. Pensé que ya no me querías. Karin estalló en lágrimas. Las lágrimas cayeron sobre los hombros de Ryosuke. La gente circundante escuchó el llanto y miró.
Pensaron que una pareja joven estaba abrazando. Entonces sonrieron y se alejaron. Pensaron que esta joven pareja podría no haberse visto durante mucho tiempo, y por eso estaban tan emocionados. Está bien, estoy aquí. Ryosuke acarició a Karin en la espalda ligeramente y la dejó salir de él después de un tiempo. Después de llorar, Karin todavía parecía un poco miserable. Se secó en secreto las lágrimas de la cara, luego levantó la cabeza de Ed para mirar a Ryosuke y dijo, Ryosuke-kun, sabía que vendrías a mí. Pero de hecho, si Ryosuke-kun estuviera ocupado con asuntos importantes, esperaría aún más. Mirando al obediente y sensato Karin frente a él, Ryosuke le puso la mano sobre la cabeza con una sonrisa. Está bien. He tratado con todo, dijo. ¿Tienes hambre? Vamos, te llevaré a comer algo. Con Ryosuke-kun a mi lado, ni siquiera me importa la comida. Karin miró a Ryosuke obsesivamente. Pero tan pronto como terminó de hablar, su estómago comenzó a gruñir. La cara de Karin se sonrojó en rojo. Estaba tan avergonzada que quería cavar un agujero en el suelo y enterrar su cabeza. Tan vergonzoso. Realmente no es el momento adecuado para que este vientre gruñe. Capítulo 177. El alojamiento de Karin. Ramen de Ichiraku. Invitado, su pedido está aquí. Ayame puso un tazón de fideos frente a Karin con una sonrisa y miró a Ryosuke que estaba sentado a su lado. Ella dijo, invitado, espere un rato. Tus fideos estarán listos pronto. Ryosuke asintió, luego miró a Karin y dijo, come. Y mira si es tan delicioso como has escuchado. Ryosuke originalmente quería ir a comer barbacoa. Pero al final, Karin dijo que había escuchado que el ramen Ichiraku de Konoha era muy delicioso, y siempre quiso probarlo para ver cómo sabía. Como Karin lo dijo, Ryosuke la llevó al ramen Ichiraku para probar el oficio de Teuchi. Esperaré a que el ramen de Ryosuke-kun esté listo antes de comer. Karin miró a Ryosuke y dijo. Está bien. Come primero. El mío estará listo pronto, y el ramen debe comerse mientras esté caliente, no cuando hace frío. Ryosuke trajo un par de palillos y se los entregó a Karin. Comemos. Karin tomó los palillos y miró al ramen humeante frente a ella, luego asintió con los ojos rojos. ¡Uy! Es tan delicioso. Después de morder el ramen, los ojos de Karin brillaban. ¿Es realmente tan delicioso? Ryosuke miró a Karin, que parecía haber comido algo de otro mundo. Sintió que Karin era como Naruto. ¿Cómo pudo comer ramen Ichiraku con un aspecto tan exagerado? Pero Ryosuke pronto entendió por qué Karin tenía esa expresión. No fue por lo delicioso ramen Ichiraku. Fue porque Karin era como Naruto, ya que no habían comido muchos de estos alimentos normales antes. Naruto no podía comer comida normal porque los comerciantes de Konoha no se la vendían. Y Karin no pudo comer comida normal debido a su estado en Kusagakure. Ella vivía como herramienta en Kusagakure. En aquel entonces, la situación de la madre de Karin era muy peor, y ahora Karin enfrenta una situación similar. La gente en Kusagakure no la trató como una persona en absoluto. Así que Karin en su mayoría ató un poco de arroz frío. El ramen humeante y recién preparado de Ichiraku Ramen fue lo primero que había comido en su vida. Por eso se estaba comportando así. No es que Karin y Naruto exageren a propósito. Pero en su cognición. De hecho, esto fue una delicadeza en el mundo. Si sabe bien, come más, y si no estás lleno, puedes pedir más. Ryosuke pensó en esto, y miró a Karin sentado junto a los ojos angustiados. ¿Cómo sobrevivió esta chica antes? Para Naruto, al menos estaba Sarutobi Hiruzen, quien fingió preocuparse por él. ¿Pero qué hay de Karin? Realmente no hay nadie que se preocupe por ella. Cuando era más joven, su madre todavía estaba allí, pero desde que su madre murió, todos en todo el pueblo la miraron con ojos maliciosos. Esos llamados compañeros solo la estaban usando. Ni siquiera podía sentir la más mínima falsa preocupación en ellos. No es de extrañar. Ella mostraría tanta obsesión con los compañeros que la salvaron. De hecho, no es que Karin fuera un ninfo. Es solo que después de pasar por una vida oscura en los últimos 10 años, finalmente llegó un rayo de luz, por lo que solo estaba haciendo todo lo posible para mantener este rayo de luz. Tenía miedo de volver a ese mundo oscuro nuevamente. Karin. Ryosuke de repente llamó su nombre. Karin con la boca llena de ramen levantó la cabeza para mirarlo sospechosamente. Puedes vivir en Konoha de ahora en adelante. Ryosuke tenía una sonrisa en su rostro. Te criaré. 3. Bofetada.
Los palillos en la mano de Karin cayeron al suelo. Miró a Ryosuke aturdido, olvidando tragar el ramen que estaba relleno en su boca. Poco a poco, sus ojos se pusieron rojos. Las lágrimas fluyeron por sus mejillas. Karin lloró y abrazó a Ryosuke. El ramen en su boca se extendió por toda la ropa de Ryosuke. Pero a Ryosuke no le importaba. Él abrazó a Karin, la palmeó ligeramente en la espalda y la consoló. En el ramen Ichiraku. Hoy no había muchos asuntos. Teuchi acaba de terminar de hacer fideos hechos a mano, y su hija Ayame estaba a punto de servir al ramen de Ryosuke. Como resultado, nadie vio esta escena. Karin soltó Ryosuke después de llorar por un tiempo. Lo siento, me ensucié la ropa. ¿Puedo limpiarla para ti? Karin miró las manchas de sopa sobre la ropa de Ryosuke y parecía disculparse. Está bien. Ryosuke le dio unas palmaditas en la cabeza con una sonrisa. Come los fideos, no dejes que se enfríen. Le entregó a Karin un nuevo par de palillos. Karin asintió, tomó los palillos y lo miró nuevamente antes de bajar la cabeza y continuar comiendo. Mientras come. De vez en cuando de repente se rió sin previo aviso. Ryosuke no pudo evitar frotar su cabeza con una sonrisa. Es delicioso, pero no siempre te rías. Karin asintió. En este momento, Ayame vino con el ramen de Ryosuke. Miró a Karin sospechosamente. Ryosuke-kun, tu ramen está listo. Lamento el problema, hermana Ayame. Ryosuke dijo con una sonrisa. Él, Ayame y Teuchi fueron considerados viejos conocidos. Después de todo, en los últimos 2 años, había venido a este lugar para comer ramen innumerables veces, y gradualmente se familiarizó con ellos. No es problemático en absoluto. Comes lentamente, iré y lo arreglaré primero. Ayame sonrió y guiñó secretamente a Ryosuke. Se volvieron y se fueron. Ryosuke sonrió, sabiendo que Ayame había malinterpretado algo. Pero no explicó cómo no lo hizo sobre este malentendido en absoluto. Después de todo, tarde o temprano. Al salir de Ichiraku Ramen, el estómago de Karin estaba visiblemente abultado. 3. Tenía una expresión satisfecha en su rostro. Ella nunca había comido comida como hoy. Vamos. Te llevaré a ver dónde vivirás en el futuro. Ryosuke tomó la pequeña mano de Karin, la miró y dijo. 2. Ryosuke-kun, ¿quieres llevarme a casa? Karin lo miró sorprendido. Olvídalo. Vivo con mi madre ahora, pero todavía tengo algunas casas en Konoha. Ryosuke planeaba organizar a Karin para vivir en una de sus casas. Esas pocas casas fueron compradas cuando no tenía nada que hacer. Principalmente compró esas casas porque tenía demasiado dinero y no tenía lugar para gastar. Todos fueron comprados en un lugar adecuado, y todos ellos eran edificios pequeños en el segundo piso. Capítulo 178. Separar de Ino y Hinata durante un mes. En cuanto a los edificios de apartamentos, a Ryosuke no les gustaba mucho, por lo que no los compró. Y no le faltaba dinero. Entonces, no había necesidad de comprar un edificio de apartamentos. Ryosuke llevó a Karin a una de sus casas. Esta casa se limpiaba regularmente, no había necesidad de preocuparse por la higiene. Una vez que Karin se mueve y compra algunas necesidades diarias, puede vivir cómodamente aquí. De todos modos, todos los muebles estaban todos aquí. Ryosuke-kun, ¿planeas esconder a una hermosa chica en una casa? Karin dijo de repente. Ryosuke. Casi tambaleó y se cayó. No esperaba que Karin fuera tales palabras. Miró a Karin, quien estaba sobresaliendo su lengua con vergüenza sin palabras. Sí, soy el maestro de esta casa, y tú serás la amante de ahora en adelante. Ryosuke dijo enojado. 2. Pero cuando Ryosuke dijo que ella era su amante, Karin no estaba infeliz, sino que estaba muy feliz. Si es Ryosuke-kun, me encantaría ser una amante. Ryosuke miró a Karin, atónito. Entonces, ¿qué pasa si eres amante número 4 o 5? Eso está bien. Entonces tu demanda realmente no es alta. Mientras a Ryosuke-kun le guste, puedo hacerlo. Está bien, sé que eres obediente y sensato. Los dos conversaron, y pronto llegaron a la casa. Está aquí. Te llevaré a echar un vistazo. Ryosuke sacó la llave de la casa, abrió la puerta del patio y entró. La casa tenía 2 pisos, con jardines delanteros y traseros. De hecho, el tamaño de esta casa era similar al en el que Ryosuke vivía con su madre ahora. Si Karin viviera solo, en realidad estaría un poco vacío. Sin embargo,
Ryosuke ocasionalmente venía. Entonces no será solo. Llevó a Karin a visitar la casa, y luego la llevó a comprar algunas necesidades y ropa diarias. Tomó mucho tiempo comprar todas estas cosas. Está bien, aquí está la clave, tómalo. También tengo una llave de repuesto aquí. Si pierdes la llave, dime. 3. Ryosuke le entregó la llave. Mirando el arreglo completo del nuevo hogar de Karin, sintió una sensación de logro. ¿Se quedará esta noche Ryosuke-kun? Karin abrazó su brazo con una mirada expectante en su rostro. ¿Qué estás pensando? Ryosuke metió la cabeza con el dedo. Todavía eres joven. Lo más importante que debes hacer ahora es entrenar y fortalecer. Ryosuke dijo, eres miembro del clan Uzumaki, y tus habilidades están mucho más allá de eso. Si trabajas duro, al menos serás tan fuerte como un Chunin de élite. A partir de mañana, vendré a guiarte en el entrenamiento. No te quejes cuando llegue el momento. Cuando Karin escuchó que Ryosuke no se iba a quedarse esta noche, se sintió un poco decepcionada. Pero cuando escuchó que Ryosuke la guiaría para entrenar desde mañana, inmediatamente volvió a ser feliz. En cuanto a si ella sufriría o no, mientras pueda permanecer al lado de Ryosuke, no importa cuán duro o cansada sea, se sentirá muy feliz. Después de lidiar con el asunto de Karin, Ryosuke le dio algunas instrucciones y se fue a casa. En el camino, conoció a Hinata e Ino, que habían venido a buscarlo juntos. Ryosuke pensó que habían descubierto que estaba escondiendo a Karin en una casa afuera, y se sorprendió al principio. 2. Pero después de pensarlo por un tiempo, ¿de qué tenía miedo? Bajo su enseñanza, a Hinata e Ino no les importaba que otras mujeres estuvieran a su alrededor. Todos estos fueron posibles porque Ryosuke había estado cambiando sutilmente sus pensamientos desde que eran jóvenes. 11. Además, no había una política estricta de monogamia en este mundo. Por ejemplo, los daimios de varios países tenían varias esposas. Ryosuke no era un daimyo. ¿Pero podría el daimyo compararse con él? ¿Cómo podría compararse con él el daimyo, una potencia de nivel de caminos cuasi six? Incluso la basura como el daimyo podría tener varias esposas. Entonces, ¿por qué Ryosuke no podría tener múltiples esposas? ¿Por qué te uniste? Ryosuke preguntó con duda. Originalmente, vine a hablar contigo sobre algo. Luego conocí a Hinata en el camino, así que me reuní con ella, dijo Ino. Hinata asintió. ¿Hay algo urgente? Ryosuke preguntó. Se trata del examen para el próximo mes. Ino dijo, mi familia escuchó que perdí ante Hinata y no avancé a la tercera prueba. Entonces, mi papá planea organizar un plan de capacitación especial para mí. Entonces, puede que no pueda salir por un tiempo. Mi situación es similar. Hinata asintió y dijo, después de saber que mi oponente era el hermano Neji, mi padre ha arreglado un plan de entrenamiento especial para mí. Podía entender a Yashi organizando capacitación especial para Hinata. ¿Pero qué hay de Inoichi? Ryosuke sintió que este viejo padre en Lab deliberadamente no quería que Ino saliera a conocerlo. Ryosuke, no quiero someterme a un entrenamiento especial, pero mi papá no me escucha. Casi tengo una discusión con él. Ino tenía una expresión infeliz en su rostro. Hinata tampoco quería quedarse en casa durante un mes sin ver a Ryosuke. Pero su padre ya había dado la orden. Y ella no quería perder ante Neji un mes después. Pero, Hinata sintió que el padre de Ino era algo vexatorio. Obviamente, Ino fue eliminado. Entonces, ¿qué entrenamiento especial seguía organizando? Está bien, es solo un mes, pasará pronto. Ryosuke los abrazó suavemente y los consoló. Hinata, tienes que entrenar duro este mes. Para Ino, deberías tratar de no hacer enojar a tu padre. Supongo que el señor Inoichi solo quiere entrenarte. Ryosuke sintió que había una alta probabilidad de que Inoichi solo usara el entrenamiento especial como excusa. Después de todo, nunca lo había visto tan estricto con Ino antes. Entonces, esta vez, el problema probablemente mintió con él. Casi todo el círculo de Konoha Chunin sabía sobre su relación con Ino y Hinata. No era de extrañar que Inoichi estuviera tan enojado. Ryosuke podría entender los sentimientos de Inoichi. Pero eso no significaba que renunciaría. Le demostraría a Inoichi que era la mejor opción para que Ino lo siguiera. Capítulo 179. El crecimiento de Karin. Después de consolar a Hinata e Ino y decirles que entrenen con tranquilidad durante el próximo mes, Ryosuke les envió a casa. De hecho,
Ryosuke también se sintió bastante incómodo. Antes de graduarse, los tres estaban juntos casi todos los días. Ryosuke y Hinata a menudo entrenaban juntos, mientras que Ino se sentaría y miraría. Después de la graduación, debido a estar en diferentes equipos, no había forma de estar juntos todos los días. Pero se reunían cada 2 o 3 días, comían, irían de compras, etc. Pero ahora, no podrían verse durante un mes. Ryosuke era bastante reacio. Pero no quería que fuera difícil para Hinata e Ino. No quería que tuvieran conflictos con sus padres por él, y de todos modos solo era un mes. Solo tiene que ser paciente y dejar pasar el tiempo. En los próximos días, Ryosuke llevó a Karin al campo de entrenamiento número 4 para entrenar durante el día. Él le dijo que subiera árboles y pisó el agua. Después de que Karin se volvió competente en esas cosas, le pidió que aprendiera algunos ninjutsu. Ryosuke había probado la afinidad del chakra de Karin. Tenía afinidad por las transformaciones de la naturaleza del chakra de la tierra y el agua. Entonces, la mayoría de los ninjutsus que había entregado a Karin eran liberación de agua. Próximo. Él le dio un ninjutsu de liberación de tierra defensiva. Por ejemplo, la técnica de pared de la tierra convencional. Medio mes después, Karin se había fortalecido rápidamente. 2. Solo le tomó 2 días aprender las habilidades básicas de escalar árboles y pisar el agua. Luego, básicamente aprendió un ninjutsu en 4 días. Después de medio mes, Karin había aprendido 2 liberación de agua y 1 liberación de tierra. En comparación con hace medio mes, su fuerza había sufrido cambios en la tierra. De hecho, a Karin no le faltaba el chakra. Como miembro del clan Uzumaki, la reserva chakra de Karin fue varias veces más que la de un Chunin de élite ordinario. Aunque no fue tan exagerado como el de Naruto. Ella todavía tenía mucho chakra. Con el apoyo de una cantidad tan grande de chakra, usar un rango C o incluso ninjutsu de rango B no podría ser más fácil para Karin. En la primera mitad del mes, Ryosuke ayudó principalmente a Karin a entrenar a su ninjutsu. En el próximo medio mes, organizó una rutina de entrenamiento con el enfoque principal en ninjutsu y un taijutsu de enfoque secundario para Karin. Después de todo, un ninja podría no saber ninjutsu, pero deben conocer el combate de cuartos cerrados. Incluso los ninjas de tipo ninjutsu se preparan para situaciones que requieren combate cuerpo a cuerpo. Debido a que Ryosuke usa una espada, Karin también quería aprender la espada de él. Entonces, Ryosuke le enseñó la espada Konoha Ryu. La espada de Konoha Ryu es una serie de movimientos de espadilla resumidos por el segundo Hokage Senju Tobirama. Se inspira en muchos movimientos de samurái de la era de samurái. Combinado con el chakra de un ninja, puede ejercer un fuerte poder. De hecho, los samurái de esta época ya no se consideran samuráis puros. En realidad también usan chakra. No está mal decir que, de hecho, son ninjas que se centran en la espada. Por lo tanto, durante este periodo, inevitablemente hubo algunas intersecciones entre samuráis y ninjas. Cuando se trata de la espada, entre las 5 aldeas ocultas, uno tiene que mirar a Konoha. Los 7 espadachines de Kirigakure también son reconocidos, pero eso no es por lo poderoso que es su espada. Fue simplemente por esas 7 espadas especiales. Si quieres hablar sobre la espada, Konoha es insuperable. 10. Después de todo, su espada era algo creado por Senju Tobirama. Hay un dicho en el mundo ninja. Si es hecho por Senju Tobirama, debe ser un tesoro. Pero Senju Hachirama generalmente interpreta esta oración de manera un poco diferente. Cualquier cosa creada por Senju Tobirama debe estar prohibida. 2. Casi todos los ninjutsus creados por Senju Tobirama, excepto la liberación de agua, son técnicas prohibidas. Casi el 99% del ninjutsu en el pergamino de las focas de Konoha provino de Senju Tobirama. El resto fueron algunas técnicas de sellado traídas del clan Uzumaki. Por ejemplo, Ripe de Atsil. El día antes de la tercera prueba oficial del examen Chunin, Ryosuke dejó Konoha con el consumado Karin. Se fue con Karin con la técnica Flying Thunder God, por lo que nadie sabía sobre su partida. Después de dejar Konoha, Ryosuke llevó a Karin directamente a Kusagakure. Tomó aproximadamente medio día para que los dos finalmente llegaran cerca de Kusagakure. Te protegeré en secreto. Lo que tienes que hacer es recoger la espada y matar a todos los que veas. Ryosuke le dijo a Karin frente a él. Karin asintió en serio. Después de un mes de entrenamiento, todo su temperamento había cambiado mucho. Hace un mes, no importa cuán duro Karin intentó fingir ser fuerte, siempre parecía una pequeña bestia lesionada. Pero ahora,
Karin irradiaba con confianza. La sombra humilde y débil ya no se podía ver en su cuerpo. En un mes, Karin había experimentado cambios en la Tierra. Y todo esto fue bajo la enseñanza personal de Ryosuke. Entonces, Ryosuke se siente un poco orgulloso. Ryosuke asintió con Karin. Definitivamente no decepcionaré a Ryosuke-kun. Karin dijo en serio. Luego se dio la vuelta y tomó la espada. Ella rápidamente fue hacia Kusagakure. Hace un mes, excepto el chakra, Karin solo estaba al nivel de una genina. Luego, después de un mes de enseñanza bajo Ryosuke, ahora no era inferior a ningún chunin en términos de fuerza. La razón por la cual su fuerza había mejorado tanto fue por la buena base de Karin y su disposición a soportar las dificultades. De lo contrario, si fuera otra persona, incluso si se entrenaron durante unos meses más, no habrían hecho grandes progresos como Karin. Capítulo 180. La venganza de Karin. El apellido de Karin era Uzumaki. ¿Pero qué pasa con los demás? ¿Uchiha? ¿Yuga? ¿Senju? ¿Kawaya? ¿O Tsutsuki? Si no, entonces solo pueden vivir en mediocridad. 1. En la entrada de Kusagakure. 2 genins de Kusagakure estaban realizando la misión de proteger la puerta. Sin embargo, como pueblo ninja de un país pequeño. En general, nadie vendría aquí para causar problemas. A los que eran fuertes no les importaba este tipo de pueblo ninja. Los que eran débiles no vendrían aquí, pidiendo problemas. Por lo tanto, el trabajo de ver la puerta fue bastante fácil. Contando los días, el examen conjunto Chunin en poder de Konoha ingresará a la tercera prueba, ¿verdad? Murata. ¿Crees que hay alguna esperanza para que pasen las 6 personas enviadas por nuestra aldea? ¿Murata? El Chunin que habló se preguntó por qué su compañero no se respondió a sí mismo. Pero cuando giró la cabeza y miró, descubrió que el Murata con el que estaba hablando estaba mirando con los ojos muy abiertos con horror. Estaba cubriendo la herida en su cuello con ambas manos. Pero la sangre no pudo dejar de brotar de la herida sin importar que. Murata. El Chunin exclamó. Quería ir a tocar la alarma, pero en el siguiente segundo una cuchilla afilada atravesó la parte posterior de su cuello. ¡Paf! Karin sacó la espada y la sangre roció instantáneamente. Karin miró fríamente a los 2 Kazagakure genins que habían caído al suelo. Karin los había reconocido. Uno de ellos la había pateado antes. El otro, junto con otros, se había burlado de ella. Karin podía recordar claramente las caras de cada una de estas personas. Incluso había fantaseado si podría vengarse de estas personas algún día en el futuro. Pero Karin nunca había pensado que este día vendría tan pronto. En este momento, después de matar a estos 2 enemigos con sus propias manos, Karin sintió que el odio que estaba suprimido en su pecho estaba ligeramente aliviado. No es suficiente. Karin giró la cabeza y miró dentro de Kusagakure. Ella inmediatamente desapareció. Los 2 genins de Kusagakure que aún no estaban muertos miraban a Karin que había desaparecido ante sus ojos con incredulidad. Érase una vez, Karin era solo una herramienta en sus ojos. Nunca se les había ocurrido que algún día en el futuro morirían a manos de tal persona que consideraban una herramienta. ¿Arrepentirse? ¿Enojo? ¿Renuencia? Todo tipo de emociones llegaron a su corazón, pero el mundo frente a ellas fue rápidamente tragado por la oscuridad. Estos 2 géneros de Kusagakure perdieron por completo la conciencia. Comenzó el asesinato. Karin, quien ya tenía la fuerza de un chunin masacrar fácilmente a casi todos en Kusagakure, ya que la mayoría de los ninjas en la aldea eran solo chunin. Incluso si se encontraba con un chunin o 2 ocasionalmente, todavía los derrotó rápidamente usando ninjutsu de liberación de agua. Luego los mató con la espada de Konoha Rayo. Los chunins de pequeñas aldeas ninja como Kusagakure obviamente eran inferiores a los chunins de las 5 aldeas ocultas en términos de fuerza. En términos de nivel, estaban a la par de Chunin y Chunin. E incluso en el círculo chunin de Konoha, Karin fue considerado relativamente poderoso. Contra estos chunins débiles, naturalmente los derrotó fácilmente. ¿Y chunins de Kusagakure? En este momento, Ryosuke los había elegido y los cortó a todos uno por uno. Después de matar a estos ninjas, la sombra devorando espada devoró sus sombras. Esta fue la primera vez que Ryosuke había usado el poder de la espada devora la sombra. En este momento, Ryosuke miró a la docena de sombras que lo rodeaban. Con un pensamiento, estas sombras se fusionaron en su propia sombra. Excepto por el color de su sombra que se vuelve un poco más oscuro, cualquier otro cambio no se puede ver en absoluto. Y mientras Ryosuke lo quisiera,
estas sombras podrían salir de su sombra al instante. Se convertirían en los asesinos más aterradores del mundo y matarían a cualquier objetivo que les asigne. Ve, encuentra el otro Jnin en este pueblo y mátalos. Ryosuke dio órdenes a la docena de sombras. Incluso la gente asesinada por estas sombras podría convertirse en las sombras de Ryosuke. Es como un virus. Se propagará infinitamente y matará a cualquier célula inmune. Y ahora, estos ninjas eran células inmunes, y las sombras controladas por los virus de Ryosuke. Silbido. Silbido. Una docena de sombras desaparecieron instantáneamente frente a Ryosuke. Se movieron mucho más rápido que los Jnins normales. Obviamente, estas sombras habían heredado la fuerza de esos ninjas que fueron asesinados. Excepto por el hecho de que no podían usar ninjutsu, casi no hubo diferencia en otros aspectos. Junto con una bonificación del 800%, se habían vuelto aún más rápidos y más mortales. Luego, Ryosuke ni siquiera necesitaba levantar un dedo. 1. Solo necesitaba mirar a Karin para asegurarse de que no estuviera en peligro. Todo lo demás podría dejarse a las sombras. Los que escondieron los ninjas de Kusagakure fueron asesinados inexplicablemente antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando murieron, ni siquiera sabían por qué fueron asesinados. Pero en cierto modo, tuvieron suerte. Al menos, no sintieron ningún dolor. Para personas como ellos, esto ya es misericordia. Media hora después, Karin se paró en un espacio abierto en medio de Kusagakure. Los cadáveres estaban a su alrededor. En todo Kusagakure, a excepción de Ryosuke y Karin, no había otra gente viva. En este momento, Karin, que había matado por primera vez, comenzó a doblarse y vomitar tardíamente. Y en este momento, Ryosuke también apareció a su lado. Él le dio unas palmaditas en la espalda. Después de un tiempo, Karin terminó de vomitar. Aunque su rostro todavía estaba pálido, tenía una sonrisa en su rostro y parecía aliviada. Ryosuke, quiero llevar los huesos de mi madre, dijo Karin. Ryosuke asintió. Los huesos de la madre de Karin deben ser quitados. Después de todo, no puede ser enterrada con estos ninjas de Kusagakure. ¿Bien?